Vamos a presentarles un tema muy interesante, como es costumbre cada sábado a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Es un tema tan interesante que vamos a tener muchas enseñanzas, entre ellas 3 principales enseñanzas. El lavamiento espiritual, de qué trata, en qué consiste y cómo nos beneficia a nosotros entender perfectamente ese concepto sobre el lavamiento espiritual. También vamos a conocer sobre el proceso de la santificación. Es importante que tengamos muy claro ese mensaje, esa enseñanza para nuestras vidas en esta oportunidad. También vamos a conocer sobre la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos conocido a lo largo de las generaciones que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, pero de manera más amplia, de manera más profunda, ¿cómo es esa función de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? ¿En qué nos beneficia y cómo nos transforma de manera trascendental? Eso y más vamos a aprender en esta oportunidad. El nombre del tema: lavados de nuestro pecado, con nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Que Dios te bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más y tener todavía libertad para estudiar la palabra del Señor. Desafortunadamente no siempre va a ser así. La Biblia nos dice que habrá un momento cuando esta libertad que tenemos ahora nos será quitada. Mientras llegue ese momento, debemos aprovechar para precisamente crecer, para conocer y para vivir conforme a la palabra del Señor. Pidamos al Señor que nos conceda su gracia para la reflexión del día de hoy. Bendito Padre, gracias por la libertad que todavía tenemos para estudiar tu palabra. Gracias porque todavía podemos utilizar las redes sociales para compartir este bendito mensaje. Por favor, en esta hora suplicamos que el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría sin la cual tu palabra no puede ser entendida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. A menudo en la Biblia encontramos nosotros una serie de consejos y de declaraciones y afirmaciones en donde se menciona la palabra lavar. Y lavar significa eliminar la suciedad, quitar las impurezas, deshacerse de los residuos indeseables. Eso significa lavar. Pero espiritualmente, obviamente, lavar es un símbolo, ¿no? Y el lavamiento espiritual se refiere precisamente a eliminar de la vida de cada ser humano la suciedad del pecado. Por tanto, lavar es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de purificación espiritual, es sinónimo de crecer en santidad, es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de prepararse para estar listo para ir con Jesucristo en su segunda venida. Y entonces surge la primera pregunta: ¿es posible ser lavado del pecado? Y la pregunta es bastante válida por una razón, porque es muy frecuente escuchar que es imposible. Y entonces, si es imposible lavarse, si es imposible ser limpio, entonces la mente se acomoda, ¿no? Y entonces cesa en ese esfuerzo por la eliminación de la suciedad
que el pecado representa en la vida. Y como siempre, las respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que nos dio la Biblia para que nosotros podamos tener una guía segura, ¿no?, a la cual atenernos. Y entonces poder ir más allá de los simples razonamientos humanos. Comenzamos entonces nuestra reflexión en la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y el verso 22. Y dice el profeta así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo que este pasaje está diciendo es que el lavamiento de la vida espiritual, la eliminación del pecado, es imposible para el ser humano solo. El Señor dice bien claro: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza. La lejía y el jabón que dice acá son los esfuerzos humanos. Es decir, es imposible eliminar el pecado de la vida basado únicamente en las obras humanas. Eso no se puede. Por eso dice: aunque hagas todo eso, tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Entonces, la primera cosa que debemos recordar es que eliminar el pecado de la vida es imposible desde el punto de vista humano. Las obras humanas no lo pueden hacer. No hay, psicología, no hay terapia mental, no hay superación personal, no hay nada de eso. No hay nada de eso, no hay penitencias, no hay nada de eso que puede eliminar el pecado de la vida desde el punto de vista solamente humano. El lavamiento, entonces, para que ocurra, necesita la intervención divina. El lavamiento del pecado, la eliminación de la suciedad del pecado, de esa contaminación, es un milagro que solo Dios puede llevar adelante. Y esta es la razón porque en Isaías el capítulo 1 y el verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante, porque cuando menciona aquí la grana y el carmesí, está mencionando algo que es absolutamente de otro color, que no es blanco. Pero el Señor dice, miren cómo es de maravilloso, ¿no? El Señor dice, no importa de que la vida de ustedes esté tan manchada como para que parezca de otro color. No importa, vengan a mí, arreglemos las cuentas. Y entonces dice, la vida de ustedes va a ser lavada, yo se las voy a lavar, dice el Señor. Y va a ser como, va a ser blanquita como la nieve, va a ser blanquita como la lana de las ovejas. Entonces, es interesante porque Jeremías dijo, miren, ustedes, seres humanos solos, no pueden resolverlo. Pero el Señor está diciendo, vengan entonces, vengan y platiquemos y arreglemos las cuentas. Y yo les garantizo que puede ser el color más profundo, pero yo lo puedo hacer blanco, dice. Es la oferta de la pureza de la vida que Dios hace, es la oferta de la santidad, es la oferta del lavamiento. Y luego tenemos en Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 5, que dice, y de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el que dice la verdad, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó, y note que dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
aquí no está diciendo que el lavamiento no puede ocurrir, como algunos enseñan, desafortunadamente. El lavamiento es posible cuando nosotros buscamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, para que Él haga ese milagro, el milagro del lavamiento. Y note que Apocalipsis 1:5 está diciendo, nos lavó. O sea, está diciendo que ese es un hecho para los que están hablando acá. Es un hecho consumado. Nos lavó. Eso quiere decir que ya ocurrió. Y esa puede ser la realidad en la vida suya, y en la vida mía, y en la vida de todo ser humano que puede haber sido tan contaminado por el pecado, tan sucio, pero el poder de Dios está por encima de toda la suciedad que pueda haber, y es capaz de limpiarle, es capaz de lavarlo a usted y a mí. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo todo lo que he hecho Dios no me lo puede perdonar. Sí se lo puede perdonar. Sí puede. Él ha dicho que sí. Él ha dicho, no importa no importa cómo haya sido tu vida pasada, no importa. Pero arreglemos cuentas, dice. Yo te puedo lavar. Y en el Salmo 51 y en el verso 2, el Salmo 51 es un salmo penitencial. Es un salmo escrito por David después de haber cometido toda esa cadena de hechos abominables, ¿no? Que comenzó con negligencia. David debería haber ido al frente de batalla con sus soldados. Negligencia. 2. Codicia, la mujer de su prójimo. 3. Comete adulterio. 4. Miente. 5. Conspira para asesinar al esposo de la mujer. Y lo matan. Entonces, pues claro, y yo no creo que usted haya hecho todo eso. No lo creo. David sí lo había hecho. Es decir, los pecados de David eran como la grana, eran como el carmesí, ahora utilizamos otro color todavía más para simbolizar eso, era negro. Sin embargo, David entendió que él estaba perdido, que necesitaba arreglar sus cuentas con Dios. Y por eso escribe en el Salmo 51, que como dije antes es un salmo penitencial, es un salmo de arrepentimiento. Escribe en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El mérito de David no es que él se haya mantenido inmaculado durante toda la vida. Ese no es el mérito de David. El mérito de David es que aún habiéndose ensuciado de tal manera, él se arrepiente y busca a Dios de todo corazón. Arregla sus cuentas con el Señor y su pecado es perdonado. Y entonces David es lavado. Y es maravilloso el amor divino, porque cuando usted viene a Él y usted confiesa su pecado y usted se arrepiente, de ahí en adelante eso quedó cubierto con la sangre de Jesucristo, y de ahí en adelante usted aparece delante de Dios como si usted no hubiera pecado. Es increíble. Y entonces David, que había hecho todo esto, pero que clamó al Señor que lo lavara, dice, lávame más y más de mi maldad. Y ese debe ser su clamor, ese debe ser mi clamor, ese debe ser el clamor de todo cristiano sincero.
lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Luego, en el Nuevo Testamento, en aquel gran sermón, dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Claro, era conforme al corazón de Dios cuando cometió todo eso, no. Cuando fue lavado. Y lo que se dice de David allá, también se puede decir de usted y se puede decir de mí. Si nosotros tomamos el mismo camino de David, el camino del arrepentimiento, el camino de buscar ser lavados más y más de nuestra maldad, de ser limpios de nuestro pecado, de buscar ese milagro que debe estar por encima de todos los demás milagros que nosotros podemos estar deseando. Este es el más importante de todos. ¿Y cómo ocurre? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nosotros tenemos ahí una historia en la que el Señor Jesucristo le devuelve la vista a un ciego. Y es maravilloso porque el Señor Jesucristo nunca hizo un milagro por hacer un milagro, por simplemente ayudar a aquella persona, ¿no? Obvio que el Señor quería ayudar a esa persona, totalmente. Igual que lo quiere ayudar a usted, y me quiere ayudar a mí, y quiere ayudar a todos. Sí, pero los milagros que quedaron registrados no solo para mostrarnos el amor de Dios que quiere ayudarnos, sino también para enseñar lecciones espirituales importantes. Y aquí tenemos el caso de este hombre, que había perdido la vista, es decir, eso representa que no, espiritualmente, alguien que no es consciente de su situación. Y lamentablemente pareciera que esa es la situación de una gran cantidad de la población, un gran alto porcentaje de la población. Es que piensan que así como están bien. Y por eso que en la Odisea el testigo fiel y verdadero le dice: eres ciego, pobre, miserable, ciego y desnudo. Eres ciego. Este hombre era ciego. Y entonces, pero se encuentra con Jesús y encontrarse con Jesús es tener la oportunidad de ser librado de todo lo que no debería estar en nuestra vida, de la enfermedad, del pecado, de la maldad que reina, del error. Y entonces, claro, el Señor Jesucristo le devuelve la vista, pero se la devuelve de una manera bien peculiar. ¿Cómo es? El Señor vino, tomó lodo, se lo puso en los ojos y entonces le ordenó y le dijo: anda y lávate en el Siloé, en el estanque de Siloé. Un tremendo simbolismo, ¿no? ¿Por qué? Siloé quiere decir el enviado. ¿El enviado? ¿Quién es el enviado? El enviado es el Mesías, Señor Jesucristo. Y entonces, pero antes de ir al enviado, él tenía que ponerse, tenía que quitarse el lodo que tenía en los ojos, ¿no? El lodo representa ¿qué? El lodo representa la suciedad, representa el pecado. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro pecado primero, para poder ir al enviado y entonces ser lavados y entonces tener la vista correcta. Recuperar la vista significa recuperar la visión correcta de la vida. Resolver los dilemas existenciales. Saber de qué trata esto de estar en este planeta y de haber nacido. Tener una visión clara de cuál es el destino deseado por Dios para cada ser humano.
de cuál es el camino a la justicia, el camino a la dicha, el camino a la salud, el camino a la vida eterna. Eso significa recuperar la vista. Y entonces el ciego hace lo que todos nosotros debemos hacer: obedecer las instrucciones de Jesucristo, siendo consciente de que tiene lodo en los ojos, es decir, que su visión está equivocada, está sucia, está contaminada. Entonces va al estanque del Siloé, va al enviado, y se lava en esa sangre, en esa agua, el agua de la vida. Se lava en el agua del enviado. Y el Señor Jesucristo dijo que el agua del enviado, que era el agua viva, es un símbolo del Espíritu Santo. Es maravilloso. Y ahí tenemos el proceso. Primero, debemos ser humildes y aceptar que la visión que tenemos de la vida, de la existencia, el paradigma que nos orienta, es equivocado, que está contaminado. Eso es el lodo. Luego que tenemos que encaminarnos para ir al enviado, eso es para venir a Jesús, y permitir que ser lavados por el agua del Siloé, que es el Espíritu Santo. Es milagro. Como decíamos al inicio, esta es una obra que para el ser humano solo es imposible. No se puede, aunque amontone lejía sobre su cabeza y jabón. No es posible. Pero el Mesías, nuestro divino Salvador, Él sí puede hacerlo. Él lo hizo con el ciego. Y entonces ocurre que el ciego era bastante conocido, y ahora este hombre que antes no veía, ahora ve, y él está feliz, y él va al templo a agradecer a Dios por lo que ha ocurrido. Y los enemigos de Jesucristo no pueden reconocer ese hecho maravilloso. Y lo interrogan y le preguntan y le dicen, no, y hasta sus papás le preguntan, pero ¿es verdad que este era ciego? Y entonces dicen, miren, nosotros, ¿y cómo fue sanado? Y ellos dicen, miren, nosotros no sabemos cómo fue sanado. Lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que era ciego desde chiquito. Eso es lo que nosotros sabemos. Y dice en el verso 15 del mismo capítulo 9, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bueno, interesante. Entonces la experiencia de ese hombre puede ser también la experiencia suya, la experiencia mía y la experiencia de cualquier persona, porque el Señor Jesucristo ama a todos y Él hizo una promesa. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. En Efesios, el capítulo 5 y el verso 26, tenemos un ingrediente más que se introduce en este proceso de lavamiento. Dice el verso 26 del capítulo 5 del libro de Efesios, para santificarla, dice. Y ahora ponga cuidado, porque dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que la palabra tiene también un rol que jugar en el proceso de lavamiento, en el proceso de purificación de la vida de los seres humanos, en el proceso de santificación, en el proceso de eliminación del pecado. ¿Cómo? Bueno, mire, nosotros en la palabra encontramos la voluntad de Dios. Y encontramos también ahí dibujadas también cuáles son las manchas que deben ser evitadas, la suciedad que debe ser eliminada. Precisamente, la palabra
nos ayuda a descubrir el lodo que tenemos en nuestra visión, en nuestros ojos. Hay tantas cosas que nosotros hemos creído que son correctas y que son aceptables, y que hemos dicho, bueno, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea correcto delante de Dios, ¿no? Y entonces la palabra, cuando nosotros vamos y estudiamos la Biblia, entonces nos damos cuenta de que hay tantas cosas y que manchan nuestras vidas, y que es urgente que esas manchas sean eliminadas. No seríamos conscientes de eso si no fuera por la palabra. Esta es la razón por la cual en la Biblia se utiliza el simbolismo de que la palabra es una lámpara que hace que la oscuridad en la cual hemos estado desaparezca y nos permita ver las cosas como son. Sin la palabra de Dios, nosotros no seríamos conscientes de todas esas cosas que todavía manchan nuestro carácter, nuestra vida. En Tito, en el capítulo 13, en el verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia, y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento no solo significa que nuestros pecados son cubiertos con la sangre de Jesucristo y no son tomados en cuenta. El Señor los cubre. Eso se llama justificación por la fe. Esa es la justicia que se nos imputa, porque no es nuestra, es la justicia de Jesucristo. Pero aquí introduce un concepto que es muy importante, ¿verdad? Porque dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Es decir, que el lavamiento no solo es que Dios ya no le toma en cuenta los pecados que usted haya cometido, o a mí, los pecados que yo haya cometido. No es solamente eso, sino que aquí dice que el lavamiento nos regenera. Dice que nos renueva por la obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nos hace nuevas criaturas. Quiere decir que nuestra vida, cuando somos lavados, ya no va a ser igual. Por supuesto que no. Porque si aquí antes éramos como la grana, como el carmesí, pero ahora ya no. Ahora dice que ya somos blancos. Por eso es que está escrito también que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y note que dice, las cosas viejas pasaron. O sea, la conducta cambió. Las obras que hace ahora ya no son las mismas que hacías antes. Son obras de bondad, son obras de santidad, es una vida de obediencia, ya no es una vida de rebeldía. Ya no es una vida centrada en el egoísmo y en el orgullo, en la codicia, en el materialismo. Ya no. ¿Por qué? Porque al ser lavado, ha sido renovado, ha sido transformado, ya es otra criatura. Eso es el lavamiento. El lavamiento. Y entonces, el lavamiento también en la Biblia se llama nuevo nacimiento. Es decir, nueva criatura, transformación de la vida. Ha cambiado la visión espiritual. Ha cambiado ¿qué? El propósito de la vida. El paradigma ha sido sustituido por la preciosa vida de Jesucristo. Nuestros ojos están puestos ahí ahora. Ya no están puestos en los filósofos, ya no están puestos en los políticos, ya no están puestos en los artistas, ya no están puestos en los futbolistas, ya no, eso ya no nos interesa. Ahora nos interesa que la vida de Jesucristo se repita en cada uno de nosotros. Eso es el lavamiento, eso es el nuevo nacimiento. Y dice, y claro,
¿Es posible? Sí, sí es posible. Apocalipsis, y la Biblia nos lo dice, ¿no? Apocalipsis 3, el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Y dice que no han manchado su vestidura. Claro. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, esto también puede decirse de usted. Sí, lo voy a leer de nuevo. Dice, no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. Es decir, las han lavado. Han experimentado este proceso de lavamiento, de eliminación de la suciedad y contaminación del pecado de su vida. ¡Qué maravilloso! Y dice allí mismo en Apocalipsis, y no debemos olvidar nosotros que Apocalipsis es el libro con especial dedicación para nosotros, de esta generación que está tan cerca de la segunda venida de Jesucristo. No de balde el Señor lo puso al final de la Biblia, porque es el libro más importante para la última generación, la generación que va a estar tan cerca a la segunda venida de Cristo. Dice en Apocalipsis capítulo 7 y el verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están aquí con vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Obviamente el anciano lo sabe, pues. Pero le está haciendo la pregunta a Juan para llamar la atención de Juan. Y Juan le dice, no lo sé, dice, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes, le dice, dímelo. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Precioso. Este verso es una negación enfática de todos estos que andan diciendo que el pecado no se puede eliminar de la vida. Aquí dice claramente, ¿no? Dice, han lavado sus ropas. Aún en medio de esa crisis que se le llama la gran tribulación, ellos han lavado sus ropas, dice, y las han emblanquecido. Y no lo han hecho por su propia cuenta, sino que lo han hecho, dice, por medio de la sangre del Cordero. Lo han hecho por el lavamiento de la palabra, como dice en Efesios, ¿no? Lo han hecho por la obra del Espíritu Santo, por la renovación del Espíritu Santo. Es así que han emblanquecido sus ropas. Entonces esto desmiente esa idea de que vamos a seguir pecando hasta el último minuto de nuestra vida, ¿no? Hasta el último minuto antes de que Cristo venga, ¿no, Señor? Y mire, y por si todavía no le cuesta aceptarlo, mire lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 5. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Son sin mancha quiere decir que lavaron, eliminaron el pecado de su vida. Y no lo está diciendo aquí ningún ser humano, esta es inspiración divina. Este es Dios hablando, ¿no? Dando testimonio. Dice estos, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, claro, y usted puede ser uno de esos, y yo también, y toda persona que está viva en este momento puede llegar a ser uno de estos. Si entramos en ese camino, si acudimos al Cordero, si arreglamos nuestras cuentas con el Señor, como dijo Isaías, ahora que tenemos vida.
Porque una vez que la vida se termina, el destino de cada quien ya quedó sellado. Es imposible cambiarlo. Y en Apocalipsis siempre es el libro fascinante, maravilloso. No pierda las oportunidades de estudiar Apocalipsis. No lo pierda. Dice Apocalipsis 19, los versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Efesios dice que la esposa es la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista, de lino fino, limpio, dice, limpio y resplandeciente. A la iglesia que va a ser trasladada al cielo, dice, se le ha concedido. Y es interesante porque dice se le ha concedido, es decir, se le ha dado algo que por sí misma no podía conseguir. Es que así es Dios es maravilloso. Se le ha concedido, dice. Y el lino fino, el lino limpio y resplandeciente, dice, son las acciones, las obras justas de los santos. ¿Cómo sabemos nosotros que la vida de una persona ha sido purificada, ha sido limpiada, ha sido lavada? ¿Cómo lo sabemos? Que su mente ha sido lavada. Es bien frecuente cuando alguien experimenta la conversión, que a sus amigos le digan, te lavaron el cerebro. Es bien frecuente, ¿sí? Y claro, a veces lo dicen con saña, ¿no? Lo dicen con ironía, lo dicen con mala intención, pero es una realidad. Sí, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra visión estaba tan sucia que necesitaba ser lavada. Y entonces cuando la conciencia, la mente, la vida de una persona ha sido lavada, sus obras ya no son las mismas. Y por eso es que aquí dice que la evidencia de que las vestiduras espirituales, eso significa el carácter de una persona, han sido lavadas, son sus obras, dice. Las obras justas, dice, las obras de obediencia, las obras de santidad, que no son obras que hacemos para conseguir la salvación, sino porque ya el Señor nos salvó. Por eso. Entonces son el resultado, no son la causa, son el resultado de haber sido transformados. Porque dígame usted, y es que si una persona sigue haciendo lo mismo, entonces no ha sido transformada. Es una negación, aunque diga un montón de palabras bonitas, si sigue haciendo lo mismo, no ha sido transformada. Es simple. ¿Y esas vestiduras son qué? Esas vestiduras representan la idoneidad para vivir en el cielo, un lugar donde no hay lugar, valga la redundancia, donde no hay espacio, no hay lugar para la contaminación. Nada contaminado, eso lo dice claramente también aquí el Apocalipsis, que nada inmundo puede entrar en el cielo y nada inmundo puede prevalecer en la tierra nueva, porque el universo mismo, así como cada individuo de nosotros necesita ser lavado, el universo mismo necesita ser lavado. El pecado debe desaparecer de la vida de cada uno de nosotros como individuos, pero también tiene que desaparecer del universo. Esa mancha va a desaparecer. Y todo aquello que esté relacionado con la mancha, con la suciedad y la contaminación del pecado, también va a desaparecer. Y si nosotros no renunciamos al pecado, también vamos a desaparecer. Pero necesitamos cortar esa relación con el pecado. Debe ser eliminado de nuestra vida. Y entonces seremos idóneos. ¿Para qué? Para que nuestras vidas se prolonguen eternamente en ese universo que será sin mancha, sin contaminación. En el capítulo 22 de Mateo, encontramos una parábola
que habla de que un rey le hace fiesta de bodas a su hijo. Y entonces manda a invitar a todos. Los que eran los primeros invitados no quisieron venir. Entonces él extiende la invitación a todos. Y sin entrar en los detalles de la parábola, dice que hubo uno que pareciera haber recibido la invitación, pero acepta la invitación a su manera. Acepta la invitación a su manera. Entonces va a la fiesta. Y en la fiesta dice que entra el rey para mirar a los invitados. Y entonces encuentra a este. Y le dice: amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Interesante. ¿A quién representa este? ¿A quién representa? Representa a aquel que pretende ser cristiano, pero no ha lavado sus vestiduras. Está vistiendo su propio vestido, no el vestido limpio, blanco y resplandeciente que Dios tiene para cada uno, para que pueda asistir también a una fiesta de boda. Pero él no. Él quería ir a la fiesta, pero no quería cambiar sus vestiduras, es decir, no quería eliminar el pecado de su vida. Y es maravilloso porque tenemos otra parábola, la parábola del hijo pródigo, es tan conocida, que cuando el hijo regresa con la más horrible contaminación que podía haber, contaminado con el mal olor y el estiércol de cerdo y todo eso que es horrible, y viene el padre. Qué padre más lindo. Lo recibe, no lo reprocha, lo recibe, lo abraza. ¿Y qué hace? Lo limpia y le da vestiduras nuevas, las mejores. Ese es el proceso del lavamiento. Ese es el resultado del arrepentimiento. Claro, cuando venimos al Señor, así como podemos venir, así como venía el hijo pródigo, todo maloliente, todo sucio, abominable, ¿no? Podemos venir. Pero el Señor va a transformarnos. Solo Él nos puede lavar. Y lo va a hacer. Y va a cambiar nuestras vestiduras. Y nos va a dar vestiduras limpias. Ese lino limpio que dice acá. Y nosotros podemos llegar a ser, y usted puede llegar a ser, sin mancha delante del trono de Dios. No por sus obras, sino por el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande que puede convertir al peor de los pecadores en un santo. Y lo tenemos, pues. Y para eso nos quedó ahí el testimonio de la vida de David y de cuantos otros más. Pablo mismo era un individuo, un fanático asesino. Entonces, claro, pero mire luego la vida de estos hombres cómo fue. Y entonces, claro, usted puede ser agregado a esa lista de esos, que no importa cómo hayan sido. Yo no estoy diciendo que usted puede ser peor que Pablo o que David, no lo creo. Pero igual usted tiene la oportunidad igual que ellos. Y usted puede experimentar lo mismo que ellos. Pero no puede hacerlo solo. Y entonces cuando el rey llega y examina y dice: pero estás aquí, pero no quisiste ser limpiado, no quisiste cambiar tu ropa. Entonces, no, dice que no quiere. Entonces sácanlo de aquí. Y échalo allá, dice, allá afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Esa es la realidad. Y eso es la realidad. Entonces, claro, la invitación es esa, ¿no? Es que ahora que tenemos vida, ahora que tenemos libertad, no tardemos. Mire, no posponga esto. No posponga esto.
Es que es tan importante, es tan necesario, es tan crucial. Las decisiones importantes deben tomarse lo antes posible. Y en Apocalipsis, el capítulo 22, y por supuesto, ¿no? En Apocalipsis encontramos en el capítulo 19, en los versos 7 y 8, oigan, esto es maravilloso. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Claro, la cena de las bodas del Cordero es la inauguración del reino de gloria de Jesucristo en el cielo. Usted está invitado para ir allá. Todos estamos invitados. Pero para ir necesitamos estar vestidos adecuadamente. Y ese vestido adecuado precisamente significa ¿qué? Significa haber renunciado al pecado. Significa tener un carácter que ya no tiene mala intención, que ya no tiene la disposición a elegir hacer el mal. Que eliminó de su vida, que por la gracia de Cristo, por supuesto, esa actitud de rebelión, de desobediencia, y que ahora el orgulloso es humilde, el ladrón es honesto, el mentiroso es veraz, el malvado es bondadoso. Eso es haber lavado las ropas. El incrédulo hoy es consagrado al Señor. Eso es haber lavado las ropas. Eso es la idoneidad para poder asistir a la cena de la boda del Cordero. La invitación está, usted está invitado. Lave sus ropas en Cristo. Venga al Señor. No lo deje para después. No. Es urgente. Y dice en Apocalipsis 22 y el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho, dice, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Tener derecho al árbol de la vida significa ¿qué? Significa que usted tendrá vida eterna. Mire, ninguna persona normal quiere morirse. No. Dios puede complacernos esa aspiración y ese deseo que Él puso en nuestro corazón. Porque eso de no querer morirse quiere decir que llevamos dentro ¿qué? Una predisposición para la vida eterna. Porque eso es la voluntad de Dios, que tengamos vida eterna. Pero el pecado, la suciedad, la contaminación moral y espiritual es un cáncer. Y una persona que desarrolla el cáncer, que no lo previno y no lo atacó, llega un momento en que simple y sencillamente su vida va a llegar al final, va a morir. Es lo mismo con el pecado. Si el pecado no es eliminado de nuestra vida, la vida eterna es imposible para nosotros. Va a acabar con nosotros. Desapareceremos. El plan de Dios no nos habrá beneficiado. Por supuesto, Dios anhela que usted tenga vida eterna, que su vida sea purificada, que sus ropas espirituales sean lavadas. Pero por más que Dios lo anhele, eso no puede ocurrir si usted no lo permite. Hágalo. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, agradecemos porque es tan maravilloso, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por mantener nuestra vida y darnos la oportunidad de elegirte. Gracias porque solo tú puedes hacer el milagro de lavarnos. Hazlo, Padre.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.